¿Cómo resolvemos esta integral? Esta integral es un poco difícil, pero lo primero que hay que hacer aquí, antes de tirarse de cabeza a resolver esta cosa, es decir lo siguiente. Voy a hacer una sustitución, un cambio de variable. Voy a tomar z igual a... この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de probabilidades y estadística. En esta ocasión vamos a resolver estos ejercicios, los vamos a hacer paso a paso para que nadie se pierda. Vamos a partir por el primero, voy a mover estos a un lado para tener espacio aquí abajo. Este primer ejercicio dice así: hallar la constante c tal que f de x igual a c partido por x cuadrado más 1 sea una densidad de probabilidad y calcule su correspondiente función de distribución. Esa función de distribución es la que se llama distribución de Cauchy. Acá hay un pequeño error en la escritura del ejercicio. Aquí, coma, ahí sí, ya está corregido. Eso, vamos a ver qué valor tiene que tener esa constante c para que esta función que vemos acá sea una función de densidad. Veamos cómo se resuelve esa cosa. Solución. Primero, ¿qué tiene que ocurrir para que esta función sea una densidad de probabilidad? Lo principal es que esta función f de x, para todo x en los reales, si esta es una función de densidad real, debe ser siempre mayor o igual que 0. Y la otra cosa que debe satisfacer siempre es que la integral entre menos infinito y más infinito de f de x tiene que ser igual a 1. Si se cumplen esas dos cosas, entonces f es una densidad de probabilidad, y con ella podremos definir una distribución de probabilidad. Entonces, con la primera condición establecemos que el c tiene que ser necesariamente un número positivo, ya que lo de abajo es siempre positivo, c tiene que ser positivo, y con esto de acá podemos calcular el valor de c. Entonces, vamos a calcular esta integral. Integral de c sobre x cuadrado más 1 de x. La c puede salir de la constante, esto va entre menos infinito y más infinito. La c puede salir de la constante, entonces me queda de menos infinito a más infinito de 1 sobre x cuadrado más 1 de x. Y esta integral de acá, cualquiera que se acuerde de técnicas de integración, sabrá que esta cosa es un arco tangente, así que aquí va a tener un c arco tangente de x evaluado entre menos infinito y más infinito. Esta cosa es lo mismo que c límite. Vamos a poner aquí cuando b tiende a menos infinito de arco tangente de... Vamos a poner b tiende a más infinito. Arco tangente de b menos límite cuando el b tiende a menos infinito de arco tangente de b. Esta cosa nos va a dar pi medios. Y este de acá va a dar menos pi medios. Entonces, esta cosa queda c factor de pi medios más pi medios. Y esto es lo mismo que c por pi. Entonces, como la integral tiene que ser igual a 1 entre menos infinito y más infinito, a partir de esto tenemos que c por pi necesariamente tiene que ser igual a 1 para que esta función que está aquí sea una distribución de probabilidad. Y esto es equivalente a decir que c es igual a 1 sobre pi. Y esto implica que f es distribución de, o densidad de probabilidad, ¿no es cierto? Que tenemos que f es densidad de probabilidad si c es igual a 1 sobre pi. Entonces, aquí vamos a tener que, siendo f una densidad de probabilidad, esta cosa tiene que ser 1 sobre pi, 1 sobre x cuadrado más 1. Esta es la densidad de probabilidad. Ahora, a partir de esto, podemos calcular la distribución de probabilidad. ¿Cómo calculamos la distribución de probabilidad? Esto no es difícil de hacer. Lo único que hay que hacer es esto de acá. Tenemos que la función de distribución f de x se define de la siguiente manera. Es una integral de menos infinito hasta x de f de t dt. Entonces, esta función f la reemplazamos por esa de ahí. Esto de aquí es lo que llamamos función de distribución de probabilidad asociada a la densidad f. Ya, entonces vamos a calcular esa integral. Esta cosa nos queda integral de menos infinito a x de 1 sobre pi. Tenemos x cuadrado menos más 1, si la memoria no me falla, más 1 de x.
Entonces, esta cosa la podemos sacar fuera, 1 sobre pi integral de x cuadrado más 1. Aquí no es de x, sino de t, me confundí. La fuerza de la costumbre, aquí es de t. Aquí va t y aquí es de t. Entonces, vamos a integrar esta cosa que va de menos infinito a x. Esta cosa queda 1 sobre pi, factor de arco tangente de t. Y esta cosa está evaluada entre menos infinito y x. Así que esto queda 1 sobre pi, límite. Cuando el b tiende a menos infinito, de arco tangente de b menos arco tangente de x. En realidad esto lo acabo de escribir al revés. Este va allá y este va acá. Ahí sí. Vamos a mover este menos ahí. Ahí sí. Evaluamos en x menos evaluado en menos infinito. Pero para evaluar en menos infinito tomamos el límite. Esto de acá sabemos que nos va a dar menos pi medios. Así que queda 1 sobre pi, arco tangente de x, más pi medios. Y podemos multiplicar. Este por este nos da 1 medios y este por este nos da más 1 sobre pi arco tangente de x. Y ahí tenemos la función de distribución de probabilidad. El f de x es igual a 1 sobre pi arco tangente de x más 1 medio. Ya. Este ejercicio en sí no es difícil de hacer, siempre y cuando te recuerdes este resultado. Si vas a integrar esta cosa. Generalmente uno se sabe esta integral de memoria porque aparece muchas veces. La integral de 1 sobre algo al cuadrado más 1. Aparece también aquí al inicio. La integral de esta cosa. 1 sobre x cuadrado más 1. Uno ya sabe anticipadamente que eso es arco tangente y por eso el problema sale tan rápido. Pero ¿qué pasa si no te lo sabes? Una posibilidad es revisar alguna tabla de integrales, pero supongamos que no la tienes y estás tú solo contra la integral. Entonces es natural que en este punto te preguntes: ¿cómo resuelvo integral de 1 sobre x cuadrado más 1 si no conozco el resultado previamente? O sea, en el caso de que diera la casualidad de que estés tú solo contra el ejercicio y no sepas el resultado de esta integral, que es una posibilidad. Entonces, si quieres calcular esto sin recurrir a nada en especial, porque estás tú solo contra la integral, puedes recurrir a alguna otra técnica. Vamos por aquí, solución. Si quieres resolver esta integral, tienes que fijarte en que aquí tienes cosas al cuadrado. Y cuando te aparecen cosas al cuadrado, lo mejor es aplicar una sustitución trigonométrica. Entonces, vamos a hacer eso. Sustitución trigonométrica. ¿Y cómo se hace eso? Es muy sencillo. Dar más un triángulo rectángulo. Ahí está. Y marcamos algunas magnitudes. Vamos a poner un ángulo alfa, voy a poner un x por acá, un 1 por acá, y utilizando el teorema de Pitágoras, esto de aquí es raíz de x cuadrado más 1. Debes fijarte de que estos elementos estén contenidos en algún elemento de la integral. Fíjate que el x cuadrado más 1 está ahí. Ya, entonces, con esto puedes armar las funciones trigonométricas. Seno de alfa, cateto opuesto partido por hipotenusa. Cateto opuesto partido por hipotenusa, x cuadrado más 1. Coseno de alfa es 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. Y finalmente la tangente de alfa es igual a x. Aquí este alfa es un ángulo dentro de este círculo unitario. Pongamos alfa aquí, que va a estar entre pi medios y menos pi medios. ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Porque el coseno tiene que ser positivo. Esta cosa es positiva. Entonces, el alfa no puede estar dando vueltas por acá. Entonces, vamos a decir alfa entre menos pi medios y más encima abierto porque tenemos un tangente. Y todas estas cosas tienen que estar bien definidas. El alfa está contenido entre menos y medio y pi medio. Mientras nos ciñamos a eso, vamos a estar bien. Entonces, a partir de esto, podemos decir que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 sobre x cuadrado más 1. Y con esto ya hemos armado una parte de la integral. Y a partir de esto, tenemos que el de x es igual a la derivada del tangente, que es secante cuadrado de alfa por de alfa. Entonces, esta integral la voy a escribir acá abajo.
integral de 1 sobre x cuadrado más 1. Ahora la podemos escribir en términos trigonométricos. Solo debes fijarte en lo siguiente. Esto que está acá, lo tienes aquí. Esto que está acá, lo tienes aquí. Entonces la integral la puedes escribir así. Integral de coseno al cuadrado de alfa por secante cuadrado de alfa por d alfa. Entonces es la misma cosa pero escrita en forma trigonométrica. Esto es lo mismo que integral de coseno cuadrado de alfa por el secante cuadrado es 1 sobre coseno por d alfa. A ver, eso lo escribí un poco feo. Aquí es coseno cuadrado. Y estos dos se van a matar. Así que te va a quedar integral de alfa. Y el resultado de eso es simplemente alfa más una constante de integración. Ahora, ¿cómo encuentro ese valor de alfa? Para encontrar el valor de alfa voy a recurrir a eso de ahí. A que tangente de alfa es igual a x. Entonces, como tangente de alfa es igual a x y estamos trabajando en un dominio donde la tangente es biyectiva, entonces esto es equivalente a decir que alfa es igual a arcotangente de x. Y por lo tanto, integral de esta cosa, 1 sobre x cuadrado más 1, es igual a arcotangente de x más la constante de integración. Entonces, este resultado es el que utilizamos para resolver el ejercicio en primer lugar. Yo lo resolví porque ya me sabía el resultado de la integral, pero si uno no se lo sabe, puede hacer estas cuentas que no son difíciles. Solo tiene que acordarse de la sustitución trigonométrica. Esto es materia de cálculo 2. Se puede utilizar. Entonces, si te acuerdas de esto, te vas a dar cuenta de que en realidad la integral no es difícil y ahí está el resultado. Y lo puedes usar cuando quieras. Y ahora veamos el otro ejercicio. Esto está por aquí. Vamos a mover estas cosas. Este lo voy a dejar por allá. Vamos a resolver el ejercicio 2. Este dice así. A partir de la función de densidad de la distribución uniforme entre el intervalo AB, determine su correspondiente función de distribución de probabilidad. Veamos cómo se resuelve esta cosa. En realidad, este es bastante sencillo. Pongo aquí solución. ¿Cómo es la función de densidad de la distribución uniforme? Esta cosa tiene una función de densidad de esta forma. 1 sobre b menos a cuando el x está contenido entre a y b, y 0 cuando el x no está en ese intervalo. Es cualquier otra cosa. Si uno hace un gráfico de esta cuestión, pone los puntos a y el punto b, y por aquí coloca 1 sobre b menos a. Esta función se va a ver de la siguiente manera. Aquí es 0 y de repente pega un salto. Llega hasta aquí, es uniforme, vale lo mismo en todos lados. Llega hasta acá y pega un salto y continúa aquí siendo 0. Entonces lo que tenemos en el fondo es un rectángulo. Tenemos ese rectángulo. Entonces si calculamos el área de este rectángulo, el área, esa cosa es la base por la altura. La base mide b menos a y la altura mide 1 sobre b menos a. Así que esta cosa te da 1. De modo tal que podemos asegurar de que esto es una función de densidad porque la integral de este f de x entre menos infinito y más infinito va a ser igual a esta parte de acá, o sea, la integral de menos infinito hasta la de f de x más la integral de a hasta b de f de x más de b al infinito de f de x. Pero en estas dos partes la integral va a dar 0 porque la función vale 0. En cambio aquí la integral va a valer el área bajo esta curva, el área de ese rectángulo va a ser 1. Entonces está todo bien. Ahora, ¿cómo calculamos la función de distribución? La función de distribución no es muy diferente. La función de distribución va a ser una cosa de este estilo. Integral de menos infinito hasta algún valor x del f de x de x. Donde el f de x, como ya sabemos, es 1 sobre b menos a cuando el x está entre a y b y 0 en otro caso. Así que hacemos lo mismo. Esta cosa va a quedar de la siguiente forma. Si el x es menor que a, entonces el f de x va a ser igual a 0. Porque la integral de menos infinito
hasta x de f de x va a ser integral de menos infinito a x de 0, porque el x es menor que el a, o sea, estamos funcionando en este caso. Y esto simplemente es igual a 0. Si el x está contenido entre a y b, entonces esta cosa va a ser igual a integral de menos infinito hasta a de f de x más integral de menos de a aquí hasta x. Esto de acá, como ya sabemos, es 0. Y esto de aquí queda integral de a hasta x de 1 sobre b menos a de x. Esta cosa es x sobre b menos a evaluado entre x. Aquí es mejor utilizar una variable muda para que no se confundan estas cosas. Voy a poner t. Así que queda t acá. Voy a poner también aquí con variables mudas t de t, f de t de t. Así nos confundimos con los límites de integración. Entonces, esta cosa va entre a y x. Nos queda x sobre b menos a menos a sobre b menos a. Y esta cosa es lo mismo que x menos a dividido b menos a. Finalmente, si x está contenido de b al infinito, esto implica que el f de x es igual a integral de menos infinito hasta a f de x, vamos a poner f de t. Aquí, f de t más integral de a hasta b, f de t de t, más integral de b hasta algún valor x, f de t de t. Nosotros sabemos que esto de aquí es 0, esto de aquí es 0 y esto de aquí es 1. Así que esta cosa simplemente vale 1. Por lo tanto, la función de distribución va a tener la siguiente forma. Va a valer 0, por otro lado es x menos a partido por b menos a, y finalmente 1. 0 si x es menor, y se le borra esa x es menor que a. Si x está contenido entre a y b, y finalmente si el b es menor que x. O sea, el x es mayor que el b. Y ahí está nuestra función de distribución. Está nuestra función de distribución asociada a la densidad f de x igual a 1 sobre b menos a cuando el x está entre a y b y 0 en otro caso. Esa es la función de distribución uniforme. Y ahí está resuelto. A partir de este ejercicio podemos obtener algunas pistas sobre lo que significa esta función de distribución. De hecho, si hacemos el gráfico, lo que vamos a obtener es una cosa de este estilo. Aquí está un gráfico de f de x, y aquí x. Por aquí está a, por aquí está b. ¿Cómo sería esta función de distribución? Si separamos esta parte, x menos a sobre b menos a, esto es lo mismo que 1 sobre b menos ax menos a sobre b menos a. Entonces, esto que vemos aquí no es otra cosa que una recta. Vamos a escribirlo así. Esto de acá es la pendiente y el coeficiente de posición. Entonces, si graficamos esta función f de x, la que tenemos acá descrita por tramos, vemos que hay una parte que vale 0, otra parte donde vale esta recta y otra de donde vale simplemente 1. Si prestamos atención a la parte que está aquí marcada en amarillo, que he desarrollado acá, te vas a dar cuenta de que eso de ahí es una recta con pendiente positiva y pasa por A y esta cosa crece así. Pero este trozo de función solamente vale cuando el x está entre A y b. Este punto de acá es menos a sobre b menos a. Entonces aquí esta cosa vale 1 y acá vale 0. Entonces el gráfico de la función, de esta función de distribución, es más o menos así. Parte por aquí, a ver, voy a engrosar el lápiz. Va por aquí y luego se va hacia arriba. Y de aquí en adelante 1. Ese es el gráfico de la función. Lo que en realidad tenemos acá es una probabilidad acumulada. Si buscamos, por ejemplo, un x, aquí un x pequeño, y calculamos la f de x, lo que estamos calculando en realidad es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que x. Esto es una probabilidad acumulada. Y esta cosa es lo que tenemos aquí arriba. Eso de allá, que lo podemos ver gráficamente ahí. Bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio. El último ejercicio lo tenemos por acá. Este dice lo siguiente. Dice, demuestre que la función SMJ es una función de distribución
de probabilidad. Ya, ¿cómo rayos hacemos esa cosa? Bueno, para demostrar que es una distribución de probabilidad tenemos que verificar algunas cosas. Solución. Nos basta revisar que 1 sobre raíz de 2pi sigma entre menos infinito y más infinito de exponencial de menos un medio t menos mu sobre sigma al cuadrado de t. Esta cosa tiene que valer 1. Y además la función de densidad, que vendrá siendo mu sigma acá, aquí falta la raíz del pi. Esta cosa, que es lo que está aquí dentro, que es igual a 1 sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos un medio t menos mu sobre sigma al cuadrado. Esta cosa es mayor o igual que 0 para todo t en los reales. Verificando esas dos cosas ya podemos demostrar que esta cosa que está aquí es una función de probabilidad, de distribución de probabilidad. ¿Cuál hacemos primero? Esta primera está verificada de inmediato, siempre y cuando el sigma sea positivo. Entonces, si sigma es mayor o igual que 0, entonces en realidad no es mayor o igual que 0, es simplemente mayor que 0. Entonces, esta cosa está lista. O sigma es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque exponencial es mayor o igual que 0. Bueno, es mayor que 0 siempre. Esta cosa ya está verificada. Solamente nos falta ver el tema de este de aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que resolver la integral. Resolviendo la integral. Esta cosa es una integral de menos infinito a más infinito de esta función de densidad mu sigma t de t. Se tiene lo siguiente. Tenemos integral de menos infinito más infinito de 1 sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos un medio t menos mu sobre sigma al cuadrado de t. ¿Cómo resolvemos esta integral? Esta integral es un poco difícil, pero lo primero que hay que hacer aquí antes de tirarse de cabeza a resolver esta cosa es decir lo siguiente. Voy a hacer una sustitución, un cambio de variable. Voy a tomar z igual a t menos mu sobre sigma. Esto implica que el de z va a ser igual a dt sobre sigma. Entonces, si esta integral es esto de aquí, entonces a partir de esta sustitución voy a tener que la integral que quiero resolver es igual a una integral que va entre menos infinito y más infinito de 1 sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos un medio, y en vez de t menos mu sobre sigma va a ir z, así que me olvido de este paréntesis, coloco z acá al cuadrado y este dt lo tengo aquí, entonces tengo que el dt es igual a sigma de z, así escribo sigma de z. Y esta cosa hace lo siguiente, estos dos se van a matar y me va a quedar menos infinito más infinito acá, 1 sobre raíz de 2pi exponencial de menos un medio z cuadrado de z. Y esta cosa es igual a integral de menos infinito a más infinito de un phi 0,1 z de z, donde este phi que vemos acá, esta cosa es la densidad de la distribución normal estándar. Esta es la función de densidad de la distribución normal estándar. Por lo tanto, esta integral automáticamente es igual a 1. Porque este cálculo nosotros ya lo hicimos. Entonces, lo que estamos revisando aquí es que en realidad esta función de distribución se obtiene a partir de una transformación de variables sobre la distribución normal estándar. En otros videos, en próximas clases, vamos a ver cómo se realizan esas transformaciones de variables y las vamos a aplicar para otros tipos de distribuciones. Pero lo que vemos aquí es que hay algo que nos empieza a hablar de cambios de variables. De hecho, y esto lo vamos a ver llevado a la práctica en la siguiente clase, a partir de esta función de distribución estándar, podemos calcular con facilidad la función de distribución normal con parámetros mu sigma. Recordemos, esta cosa tiene esta forma, integral de menos infinito a x de 1 sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos un medio t menos mu sobre sigma al cuadrado de t. Esa es la función de distribución normal y esta es la normal estándar. Si nosotros podemos calcular esta, entonces a partir de esta podemos calcular esta otra. Y para calcular esta primera
la normal estándar, existen tablas. Y eso lo vamos a revisar en la próxima clase. Lo que voy a hacer ahora es mostrarte la razón de por qué a partir de esto podemos calcular eso de acá. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer una sustitución. Vamos a hacer una variable u igual a t menos mu, igual como hicimos antes, sobre sigma. Entonces aquí tenemos que el de u es igual a dt sobre sigma. Si te fijas, antes hice ese cambio de variable para calcular la integral evaluada entre menos infinito y más infinito. Ahora lo voy a hacer con menos infinito hasta x. Entonces, el detalle aquí es que si el x, este límite de integración que va a asumir el valor de t, o sea, el t va a estar evaluado entre menos infinito y x, entonces el u va a vivir entre, aquí me equivoqué en esto, entre menos infinito y x menos mu sobre sigma, ¿o no? El u va a estar en ese rango. Y ya hemos visto de que cuando hacemos este cambio de variable, esta cosa se transforma en lo siguiente, en integral de 1 sobre raíz de 2 pi exponencial de menos u cuadrado medios de u, pero el u va a estar entre menos infinito y x menos mu sobre sigma. Entonces el chiste es el siguiente, esta cosa la tenemos tabulada, es decir, tengo una tablita en donde yo meto un valor de x y esta me entrega el phi 0,1 de x. Y aquí estoy mostrando de que esta cosa está expresado en términos de la densidad de la distribución normal estándar. Así que para calcular, para calcular esta cosa, voy a tomar la tabla del phi 0,1 y en lugar de meter x, le voy a meter x menos mu. Así que en vez de meter esto, hago un paso posterior, x menos mu sigma, y voy a meter esto en la tabla. Y aquí me va a tirar el valor del phi mu sigma evaluado en x. O tal vez quede de una forma más claro si lo expreso de esta otra manera. Tenemos que el phi, la función de distribución mu sigma, distribución normal evaluada en x. Esta cosa hemos probado es igual a la función de distribución normal estándar 0,1 evaluado en x menos mu sobre sigma. Y esta cosa la podemos calcular a través de la tablita que vamos a revisar en la próxima clase. Quedaríamos hasta aquí por ahora. Adiós.